Y vamos a empezar precisamente por los Estados Unidos, porque ya tenemos conectados con nosotros a Giovanni Vicente Romero, profesor de la Universidad de Columbia, comentarista político en medios como CNN, como Infobae, porque la verdad es que estas órdenes ejecutivas, las medidas que ha estado tomando Donald Trump en sus primeros días en la Casa Blanca han dado mucha agua de beber. Buenas noches, Vicente, puedes encender tu cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como siempre, es un gran placer, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Giovanni, vamos a empezar por las medidas migratorias que ha estado tomando el presidente Donald Trump, porque han empezado ya las deportaciones y las redadas. Y ese episodio de ayer con Colombia todavía sigue dominando los titulares en el día de hoy. Un momento de tensión en el que Donald Trump demostró que era capaz de cumplir con su amenaza de imponer altísimas tarifas y represalias a algunos países. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió en el día de ayer? Muy bien, desde el principio de este gobierno, las medidas más controversiales podríamos decir que han sido precisamente las que tienen que ver con migración, específicamente todos los comentarios relacionados a la nacionalidad de los Estados Unidos y ahora no menos importante el tema de las deportaciones ya para las personas indocumentadas que se encuentran en este país. Esto del presidente Donald Trump con Gustavo Petro es sin lugar a dudas una batalla campal, una, podríamos decir un choque de titanes entre estos dos presidentes y en este choque, en esta lucha, no tengo la menor duda de decirlo y reconocerlo, la ganó Donald Trump, en el sentido de que evidentemente pudo ejercer lo que él viene pregonando, lo que él viene dándole tanta publicidad y obviamente se ufana de lo mismo alrededor de su carrera, que es su liderazgo y sobre todo su habilidad para conseguir buenos tratos, buenos acuerdos, para cerrar negocios. Y ahí le aplicó una ley de negociación, de persuasión y utilizó los aranceles, los impuestos a los productos colombianos como su moneda de cambio, como su moneda de presión para poder ejercer y lograr lo que quería. Yo pienso que en este encuentro, en este choque que fue muy rápido, se desencadenó con una rapidez impresionante, una vorágine que se creó con todo esto. En pocas horas, el presidente Trump pudo, sin lugar a equivocarme, en ese sentido, dejarle muchas lecciones de negociación a los demás países, porque el problema no fue solo con Colombia, sino el mensaje que esto envía a los demás países a los que ya Trump ha amenazado con aranceles. China obviamente se va a ver en ese espejo de que el hombre no solo amenaza, sino que es capaz de cumplir. Imagínate un incremento del 25% de los aranceles, pero entonces con una amenaza latente de que si no se ostempera, entonces el 25% subiría a un 50%. O sea, fue una jugada, una maniobra brillante de parte de Trump y recordemos que él ha escrito ese libro llamado El arte del acuerdo, del trato, y pienso que lo implementó muy bien. Giovanni, esa parte es la que justamente nos preocupa. La rápida acción de Donald Trump en respuesta al gobierno de Petro, una medida ejecutiva inmediatamente con el aumento de los aranceles, un 25, luego un 50. Me gustaría saber, contigo lo conversamos en días pasados, el día de la toma de posesión, el alcance hasta dónde Donald Trump, mediante medidas ejecutivas, puede tomar este tipo de decisiones y cuándo debería ser al Congreso. ¿Qué establecen las leyes estadounidenses para uno saber el panorama tan amplio o el Eh, abanico de posibilidades que tiene Donald eh, Trump en sus manos? Lo más importante que hay que tener en cuenta es que este es un país totalmente presidencialista. El modelo presidencialista del poder ejecutivo de las presidencias de los países toman a Estados Unidos como modelo de excelencia, por supuesto. Entonces, es un país donde el presidente tiene un enorme poder porque tiene unas órdenes ejecutivas que tienen bastante fuerza, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que es un país de pesos y contrapesos, de checks and balances, como le llaman, lo que significa que el presidente es cierto que puede lograr muchísimas cosas a través de un plumazo, pero no necesariamente puede cambiar todo un país una sola persona. Es un país de consenso, es un país donde se crea consenso y disensos y por lo tanto eso no es tan fuerte. Ya cuando el tema atañe a derechos fundamentales, derechos constitucionales, por supuesto que entonces muchas veces esas medidas son impugnadas. De hecho, es un país con tanto imperio de la ley, con tanta institucionalidad, que un juez
no ni siquiera un juez federal, un juez de un distrito cualquiera del país puede detener el gobierno de los Estados Unidos o puede poner en stop, en alto, una medida que el presidente ha tenido. Y ya lo hemos visto en su gobierno anterior y de hecho en este nuevo gobierno ya lo estrenaron. Cuando digo lo estrenaron es que ya un juez le detuvo una orden. Por lo tanto, es un tema de equilibrio y de balances, pero sin lugar a dudas... pienso que él supo manejar el poder que la Constitución le dio en el caso de Petro y bueno, pues Petro queda como el gran perdedor de esa jugada, pero tenemos que tener en cuenta que quizás si lo analizamos de otra forma, Petro no perdió, sino que pudo lograr evitar un daño mayor, daños colaterales. Porque si te das cuenta, Trump termina ganando la jugada, pero Petro se va con las manos vacías, pero no tanto con las manos vacías, logró mantener el status quo que tenía antes, es decir, no se llevó nada nuevo, simplemente logró que todo volviera a lo que había antes. Sí, Así que es dependiendo la interpretación que bueno. le demos y desde el ángulo que lo veamos. Realmente el que quedó mal fue el presidente de Colombia, porque el acuerdo lo aceptó lo que Trump quería sin ninguna restricción y mandando su avión a buscar a las personas, simplemente por la diferencia en cómo se trasladaban en el pasado a los deportados y cómo lo estaba pretendiendo hacer Donald Trump hacia Colombia y me imagino hacia todos los países, o sea, en unas condiciones distintas y amarrados con Totalmente de cadenas. acuerdo. Eso despertó también muchas protestas dentro de los Estados Unidos, como está ahora mismo el Congreso, que lo vimos en el día de hoy, que se pasó el día entero en debate sobre las deportaciones. Se habla de, hay números, se han manejado muchos números alrededor de los inmigrantes ilegales o las personas que no tienen sus papeles al día, pero muchas de estas personas... Muchas, una gran cantidad de estas personas son fundamentales para diferentes rubros, diferentes sectores de la economía norteamericana, como aquí también. Los indocumentados son fundamentales para la agricultura, para la construcción, lo mismo pasa allá, el 15% en la construcción, el 50% en la agricultura, en los servicios, etcétera. Y las discusiones eran que esto iba a traer unas consecuencias muy negativas a la economía norteamericana si se deportaba a toda la cantidad de personas que ellos están hablando. Ellos han hablado de, primero dijeron que iban a ser los criminales o las personas acusadas de algún delito, pero están diciendo que son delitos migratorios, muchos de ellos, y que son personas que llevan más de 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves esta situación y si realmente él va a poder realizar esas deportaciones? Se habla de 13 millones de indocumentados. J.D. Vance hablaba de 20, pero es un número que nadie más ha manejado. Por supuesto, es un trabajo titánico, es una obra de gran escala que en términos reales, en términos matemáticos, sería casi imposible llevarla a cabo si analizas y te vas al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial y las personas que perdieron la vida, este genocidio, fueron mucho menos millones que de los que estamos hablando. Por lo tanto, en 4 años básicamente que duró esa Segunda Guerra Mundial, Hitler no pudo deshacerse de tantas personas. Entonces, es un tema que hay que desarrollar una logística bastante importante. Precisamente este problema con Petro fue también de logística porque se está movilizando el ejército de los Estados Unidos, los aviones militares, para que transporten y puedan apoyar en labores de deportación. Imagínense cosas que son medidas totalmente drásticas en un nuevo giro que da Trump en la implementación de su plan, de su idea o de su medida. Y por lo tanto, 13 millones, como has mencionado, es una cantidad descomunal y por consiguiente podemos citar el ejemplo de la pandemia. La pandemia yo creo que es por antonomasia el mejor ejemplo para demostrar el valor, el rol fundamental, estratégico que a todas las escalas y en todos los niveles las personas juegan en una sociedad, en la producción, en la economía, en la dinamización de una economía. Por tanto, pienso que podría ser incluso un daño totalmente funesto, sería una atrocidad para la economía de los Estados Unidos si de pronto nos encontramos que no tenemos quien nos sirva en las mesas, en los restaurantes, quien nos limpie las oficinas, quien Hospital. nos cultive nuestros Correcto. alimentos en las tierras. Y evidentemente nos damos cuenta en momentos de crisis
cuando las personas sacan lo mejor de ellos y dan a demostrar cuál es el verdadero valor que tienen. En momentos de crisis nos damos cuenta que en esta escala, en esta escalera de la producción, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo sin importancia. Todos tenemos una función que desarrollar. Y bueno, y si no fuera por los magníficos técnicos que tiene este gran programa estelar en la República Dominicana, evidentemente no se viera esta programación que ustedes presentan cada noche, porque precisamente es un impacto directo que tiene sobre el resultado final. Y bueno, Estados Unidos no es la excepción y la economía lo va a sufrir. Estamos hablando de 13 millones que acabas de mencionar y eso tú no te deshaces de un número tan grande de esa magnitud en 2 días. No lo va a hacer ni Pero, siquiera de aquí al 2028 cuando termine pero su periodo. ciertamente, Giovanni, las redadas empezaron y Sí, hemos visto empezaron. las imágenes a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora mismo en los Estados Unidos? Porque hemos visto también imágenes de calles vacías, de lugares donde Sí, normalmente Eh, se sí. apostaban los inmigrantes. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora? Déjame Es un agregar, ambiente de perdón, incertidumbre. Giovanni, déjame agregar, sí, hay mucho miedo, pero también en Puerto Rico, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico. Puerto Rico, que hay tantos dominicanos que llevan toda la vida allá en Puerto Rico y que se han desconectado de sus familias. El grave peligro de precisamente la ruptura de las familias, la separación sin una explicación, sin poder tener acceso a ellos. Esto se está haciendo en todas partes. Se siente un ambiente de incertidumbre, hay mucha preocupación. Hay personas que están trabajando y que están estudiando. Los que están estudiando han dejado de ir a las escuelas, no pueden dejar de ir a sus trabajos porque es fundamental para la subsistencia y para sobrevivir, pero están manteniendo en lo más mínimo su circulación, su salida a las calles. Y bueno, pues las redadas siempre han existido, especialmente en los 90s. Eran muy de moda las redadas que ICE, la Dirección Federal de Inmigración, se lanzara, llegara a lugares de trabajo, a fábricas, a factorías, a restaurantes, en fin, un sinnúmero de lugares, a barberías, y sin ningún tipo de aviso. Y la gente, obviamente, el desorden, salían corriendo por todas partes. Pero lo que ha sucedido ahora es que se han retomado ese tipo de acciones con mucho más vehemencia que en el pasado o que en los últimos gobiernos, es decir, el gobierno de Biden, el gobierno de Obama y los mismos gobiernos republicanos del pasado, de George Bush y George Bush hijo, George Bush padre, en fin. Simplemente se ha retomado un recurso que siempre ha estado presente, pero que no se le estaba dando tanto uso. Obviamente sí se le estaba dando uso, pero no tanto. Es un tema ya más que todo en la intensidad. Y bueno, pues ahora mismo se siente la diferencia. La ciudad, por ejemplo, en Washington está mucho más desolada, especialmente en los centros educativos y en las iglesias. Ya la gente ha mudado la fe para la casa, prefiere orar desde la casa. Pero quiero que sepamos que las redadas siempre han sido implementadas. Hay ciudades que tienen la categoría de ciudades santuario, santuario porque imagínate que estás pisando suelo santo, donde nadie te puede tocar, donde las fuerzas del mal no pueden llegar a ti. Entonces hay ciudades que le han puesto ese nombre, ciudades santuario. Washington es una de ellas, pero esto está cambiando, porque esas conquistas que se lograron con mucho esfuerzo, evidentemente sacrificio, probablemente se pueden perder, que ya esas ciudades se vuelvan lugares donde estas personas no se sientan seguras. Y bueno, pues es una categoría que pudieran ir perdiendo. Evidentemente, en el caso de Puerto Rico, que lo han mencionado acá, Puerto Rico siempre se ha caracterizado por tener una política migratoria mucho más agresiva en términos de la implementación, de la ejecución de las leyes, porque las leyes están ahí, hay que ejecutarlas. No es que no está escrito que una persona indocumentada, si se demuestra que está indocumentada y es sorprendida en ciertas actividades, va a terminar siendo deportada. Eso está escrito, no es algo que se están inventando. Solo que algunos estados ejercen su prerrogativa de ser mucho más aplicativos de esa norma que otros. Y Puerto Rico siempre lo ha sido, en los 90 lo fue. Y muchas veces la gente cuando llegaba a Puerto Rico de forma ilegal, su principal objetivo era llegar a Nueva York, montarse en un avión. Y resulta que en Estados Unidos generalmente los indocumentados pueden viajar libremente a través de todos los aeropuertos porque solo tienen que mostrar un ID, una identificación para viajar libremente, Pero pero ya muchas no, veces siempre lo piensan 2 veces antes de viajar a Puerto Rico. Es pero algo ya histórico. tengo entendido que a partir del 7 de mayo no se va a poder viajar a lo interno de los Estados Unidos si no tienes un pasaporte
con una visa dentro del tiempo permitido, no se va a poder conducir si no tienes la licencia con la estrellita, no sé, estaba viendo Correcto, también correcto. a partir del 7 de mayo. O sea, el espíritu de esto es que haya menos personas, menos efecto llamada hacia los Estados Unidos y, por supuesto, lo que él ha insistido todo el tiempo, limpiar de personas que tengan récords delictivos en el país. Correcto, Pero Marisol. aquellas personas que llevan 10, 15 años, que están establecidos, que son entes productivos para la comunidad, que todavía no han podido regularizar su situación, eso yo creo que es una buena oportunidad debería el gobierno, si es verdad que el presidente ha dicho que él quiere darle una oportunidad a los soñadores, debería esta oportunidad aprovecharla para que esta gente tenga oportunidad de regularizarse. Antes de nosotros cerrar, hay un tema importantísimo también, es que él anda por el mundo entero en su Air Force One y está diciendo esto es mío, esto lo quiero, esto para allá, y ya dijo en una rueda de prensa con los periodistas dentro del avión, cuando estaban sobrevolando Gaza, que quería mandar 1,5 millones de gazatíes hacia Jordania y hacia Egipto, porque esa franja de Gaza era hermosa, maravillosa, con el mar ahí, que estaba toda destruida, que la gente estaba muriendo ahí. Sin embargo, la gente está volviendo, pero en masa, a ocupar nuevamente su lugar, su tierra, el lugar donde pertenecen. Y entonces Egipto y Jordania dicen que no están de acuerdo con esta propuesta o este proyecto que tiene Trump de construir casas en esos países para establecer a 1,5 millones de gazatíes temporal o por mucho más tiempo, así se lo dijo a la prensa. ¿Cuál ha sido la reacción de estos países y qué es lo que él puede hacer en ese sentido? Bueno, el conflicto de Gaza sigue siendo una situación muy compleja y volátil, cambia cada segundo, aunque sabemos que es un asunto histórico que tiene ya muchos años, siglos, y obviamente es importante destacar que esta situación, además de compleja, tiene sus raíces en la historia y raíces políticas muy, muy profundas. La comunidad internacional debe trabajar de manera conjunta para encontrar una solución, pero una solución que es de estos dos pueblos. Es una solución que evidentemente tiene que ser desde adentro, pero con la ayuda y el acompañamiento y la asistencia técnica quizás, y sobre todo los fondos y los recursos de la comunidad internacional. Trump en su primer gobierno apoyó incondicionalmente a Israel y obviamente en este gobierno vuelve y repite ese apoyo y Biden también lo hizo, es decir, que Estados Unidos siempre está con Israel. Y en el caso de Trump, apoyó a Israel en aquel entonces y defendió el derecho de Israel de defenderse de Hamas. Entonces, ya eso más o menos te da a ti una idea. Pero bueno, lo que puede hacer Trump tiene que ver mucho con el dinero, con los recursos que Estados Unidos puede alojar en su presupuesto para esta situación, para este problema. Y obviamente Israel es uno de los países que reciben más dinero del presupuesto de los Estados Unidos. Egipto, Israel, en los últimos años, por supuesto, Ucrania. Pero cuando hablamos incluso de estos países, Egipto es equivalente al 1% del presupuesto de los Estados Unidos, reciben esa ayuda. Entonces es algo descomunal. Yo pienso que Trump va a querer, obviamente, aprovechar la oportunidad para una vez más demostrar que tiene un gran poder de negociación. Probablemente él le falta algo que ya Obama tiene, que es un premio Nobel de la Paz. Es muy posible que él quiera ir detrás de esas cosas, porque obviamente tiene un efecto en todo el tema de su carrera, el ego político, empresarial sobre todo. Pero creo que lo que haga Donald Trump tiene que ser de la mano de la Sí, comunidad internacional, porque no es un problema que realmente le compete a los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos es parte, aunque sea de forma indirecta o así de es. forma, podríamos decir, accesoria. Entonces, va a depender de las partes. Es un problema histórico con muchísimas ramificaciones y muchísimos elementos y aristas Ya. y no vemos ya la fecha en cuando esto pueda terminar. Muchas gracias, Giovanni, por tu tiempo, que sé que estás dando clases, sales, entras de nuevo a tu rutina nocturna. Gracias de corazón. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Un